Queridos hermanos del barrio, buenos días. Eh, bueno, en primer lugar quisiera decirle que para mí es un placer poder comunicarme con ustedes de esta manera, una manera distinta, eh, pero quiero también decirles que cuando se dio la noticia de que no nos íbamos a reunir y que era indefinido, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, sentí que solamente mandarle una diapositiva o una imagen de la clase no era suficiente y también sentí que de alguna manera necesitaba compartir algo más con ustedes. Espero que les agrade esto y vamos de lleno a nuestra clase en el día de hoy. La clase se llama Reconciliados con Dios por medio de la expiación de Cristo y es Jacob del 1 al 4. Bien, quiero explicar una pequeña introducción antes de comenzar. En este periodo de la historia del libro de Mormón que es narrada en Jacob, Nefi ya muere, hay un segundo rey que es llamado y Jacob percibe que la condición espiritual de su pueblo empieza a cambiar. Ve que hay ciertos indicios de cosas que le están alejando de Dios y por lo tanto él decide subir al templo para enseñarle y amonestar y llamar al arrepentimiento a su pueblo. Seleccioné estos versículos, el versículo 15 y 16, y voy a leerlo yo. Y también tengo una sola asistente a mi clase que es mi esposa y ella también me va a ir ayudando a leer algunas cosas. Dice: y aconteció que el pueblo de Nefi bajo el reinado del segundo rey empezó a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David en la antigüedad, y también Salomón su hijo. Sí, y también empezaron a buscar mucho oro y plata y a ensalzarse un tanto en el orgullo. Bueno, si podemos ver en estos versículos, primero empezaron a endurecer su corazón, es decir, ya el mensaje que daba el profeta ya no lo recibían con todo ese interés y esa buena actitud que antes lo hacían. Empezaron a tener prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas, es decir, problemas con ley de castidad. Y también dice empezar a buscar mucho oro y plata, que por sí no es algo malo, pero sí ensalzarse un tanto en el orgullo, eso lo es. Luego, en Jacob, del versículo 7 y 8 y un par de versículos más, vamos a analizar un poco cómo ve Jacob su llamamiento, cómo él analiza su responsabilidad ante el pueblo. Y es interesante porque esto también puede ayudarnos a nosotros. Entonces ahora le voy a pedir a mi lectora que me ayude. Por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo a fin de persuadirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios para que entraran en su reposo. ¿A quién se aplica esto? Bueno, se aplica a todas aquellas personas que tienen un llamamiento a la iglesia. Puede ser un obispo, puede ser un presidente, un consejero, un asesor, un maestro, un hermano, una hermana ministrante, secretario, directora de música, etcétera. Todos, porque todos puede aplicarse el que trabajemos diligentemente y que nuestro propósito sea llevar al pueblo a que vayan a Cristo. ¿Mm? Y el versículo 8. Por tanto, quisiera decir que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte y sufrieran su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto, yo, Jacob, tomo a mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Bien, entonces este versículo bien interesante dice, no, mi propósito y el propósito de los que están conmigo es persuadir a todo este pueblo a que crean en Cristo, a que contemplaran su muerte, es decir, en su mente y en su corazón reposaran los pensamientos con relación a la expiación de Cristo y de lo que significaba en su vida, y sufrieran su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. ¿Qué es sufrir su cruz? ¿Qué es soportar la vergüenza del mundo?
Bueno, hay una pequeña historia que quiero compartir con ustedes, una historia que contó Elder Holland, que nos habla un poco acerca de esto. Por ejemplo, hace poco una misionera me escribió, mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca de la plaza de la ciudad comiendo su almuerzo. Al acercarnos, alzó la vista y vio nuestras placas misionales. Con una terrible expresión en el rostro, se puso de pie rápidamente y levantó la mano para pegarme. Yo evadí el golpe justo a tiempo, pero él me escupió la comida encima y empezó a decirnos las más horribles palabrotas. Nos marchamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara cuando sentí una bola de puré de papas me golpeó la cabeza. A veces es difícil ser misionera, porque en ese preciso momento tenía ganas de volver a agarrar a ese hombre y decirle qué es lo que le pasa, pero no lo hice. Bueno, en esta historia, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Estas dos misioneras fueron a conversar con un hombre y realmente las trató muy mal. Eh, y ella tenía ganas de volver y decirle un par de cosas, pero se contuvo, no lo hizo. ¿Por qué le pasó esto? Porque estaban haciendo lo que tenían que hacer, estaban siendo, edificando el reino. Cuando a veces nos pasan ese tipo de cosas, cuando estamos haciendo lo correcto y nos ocurre cosas de ese tipo, que tal vez no sea esto en sí, pero sí alguna otra situación difícil que tenemos que pasar, ¿no es cierto? Eso es a lo que se refiere Jacob, el profeta. Sigamos leyendo. A esa dedicada misionera le digo, estimada joven, usted en forma humilde ha pasado a formar parte de un grupo muy distinguido de hombres y mujeres que tal como Jacob, el profeta del libro de Mormón, dijo, que contemplaron la muerte de Cristo y sufrieron su cruz y soportaron la vergüenza del mundo. A semejanza de la experiencia del Salvador, ha habido una larga historia de rechazo y un precio dolorosamente alto que han pagado profetas y apóstoles, misioneros y miembros de todas las generaciones que han procurado honrar el llamamiento de Dios de llevar a la familia humana a un camino aún más excelente. Bien, entonces, sufrir la cruz y soportar la vergüenza del mundo muchas veces implica eso, tener que pasar por cosas difíciles para nosotros cuando estamos haciendo lo correcto. Pero nuestro Salvador, nuestro ejemplo, Él pasó por esas cosas. Y, y cuando a veces pasa con los profetas, a veces también nosotros, si estamos haciendo lo correcto, nos van a pasar esas cosas, hermanos. En el versículo 17 y 18, ¿no es cierto? Hay algunas cosas más bien interesantes y el versículo 19. Por tanto yo, Jacob, les hablé estas palabras mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor. Porque yo, Jacob, y mi hermano José habíamos sido consagrados sacerdotes y maestros de este pueblo por mano de Nefi. Bueno, estos dos versículos, ¿no es cierto?, nos enseñan algunas cosas que nosotros sabemos y que podemos volver a dar un énfasis en esto. Primero, que habían obtenido su mandato del Señor, ¿ya? No fue por otros hombres, no fue por una comisión ni un consejo de nada, sino que el Señor les mandó. Y también el versículo 18 dice, habíamos sido consagrados sacerdotes y maestros. La manera como todos los sacerdotes que son autorizados por el Señor son consagrados mediante la imposición de manos. ¿Se acuerdan cuando el Señor quiso llamar a Aarón? Él llamó a Moisés y le dijo, pon las manos sobre Aarón. Y, ¿no es cierto?, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Entonces, hay una manera, un orden establecido que el Señor tiene para llamar a sus discípulos. Y es ser consagrados. Y el versículo 19, ¿no es cierto?, nos habla un poco más acerca de cuáles eran las responsabilidades de este apartamiento o este llamado que el Señor les hizo.
y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Magnificar. Presidente Hinckley dijo algo en relación a magnificar. Significa agrandar, aclarar, acercar, fortalecer. Entonces, magnificar nuestro oficio significa hacernos grandes las cosas que hacemos, significa acercarnos más a Dios, significa fortalecer nuestra confianza en Él a través de nuestro servicio. Dice, tomando sobre nosotros la responsabilidad. No era la responsabilidad del obispo, no era la responsabilidad del presidente de Estaca, no era la responsabilidad del presidente del Coronel. Es mi responsabilidad. Es como cuando tenemos que hacer algo, necesitamos saber que el Señor nos va a pedir una cuenta a nosotros en forma personal. No podemos excusarnos a través de otras personas si ellos hacen o no hacen lo que tienen que hacer. Lo importante es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Como por ejemplo el ser hermano ministrante. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer. El Señor espera eso de nosotros. Dice, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo si no le enseñamos la palabra de Dios con toda diligencia, trabajando con todas nuestras fuerzas. Bueno, con relación a esto, nosotros podríamos decir, ¿no es cierto?, que tal vez como Jacob era un profeta, podía hacerlo, tenía toda esa capacidad para hacerlo, pero en nuestra propia esfera de acción también el Señor espera que hagamos lo que nos corresponde hacer. Ya sea una clase, ya sea algún servicio que nuestra presidenta Sociedad Socorro, nuestro presidente de Coronel nos pidan. Todos podemos hacer, ¿no es cierto?, nuestra parte. El presidente Gordon B. Hinckley dijo algo bien interesante con relación a esto. Voy a pedir a mi alumna que me ayude a leer. Dice, para cada oficial, para cada maestro en esta iglesia que actúa en un oficio del sacerdocio, viene la sagrada responsabilidad de magnificar ese llamamiento del sacerdocio. Cada uno de nosotros responsable del bienestar y el crecimiento y desarrollo de los demás. No vivimos solo para nosotros mismos. Si queremos magnificar nuestro llamamiento, no podemos vivir solo para nosotros mismos. Mientras servimos con diligencia, mientras enseñamos con fe y testimonio, mientras levantamos y fortalecemos y construimos convicciones de justicia en aquellos cuyas vidas tocamos, magnificamos nuestro sacerdocio. Vivir solo para nosotros mismos, por otro lado, servir a regañadientes, dar menos que nuestro mejor esfuerzo a nuestro deber, disminuye nuestro sacerdocio, al igual que mirar a través de los lentes equivocados de los binoculares reduce la imagen y hace más distante el objeto. Bien, qué interesante lo que nos enseña el presidente Hinckley. Dice que cuando magnificamos nuestro sacerdocio o cuando magnificamos nuestro llamamiento, porque para los hombres del sacerdocio y para las hermanas también han sido invitadas a edificar el reino, dice, mientras servimos con diligencia, mientras enseñamos con fe y testimonio, mientras levantamos y fortalecemos y construimos convicciones de justicia en aquellos cuyas vidas tocamos, magnificamos nuestro sacerdocio. Queridos hermanos, quiero darle mi testimonio, que vivir solamente para nosotros mismos no es lo que nuestro Padre Celestial quiere para nosotros. Él quiere que también nos preocupemos de los demás, en la medida en que podamos, de acuerdo con las condiciones que estamos, pero que no solamente pensemos en nosotros, que no hagamos las cosas a regañadientes, ¿no es cierto?, sino que lo hagamos con el objetivo de ayudar a nuestro Padre en esta obra. Entonces, avancemos con nuestra clase. En Jacob 2, ¿no es cierto?, el versículo 2 y 3 nos sigue hablando un poco más sobre este concepto. Pues bien, mis amados hermanos, yo, Jacob,
según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios, de magnificar mi oficio con seriedad, y para limpiar mis vestidos de vuestros pecados, he subido hoy hasta el templo para declararos la palabra de Dios. Y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento, pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de vuestras almas que el que hasta ahora he sentido. Claro, presidente Ayren dijo lo siguiente: ahora bien, ustedes podrían objetar que Jacob era un profeta y ustedes no, pero el oficio que ustedes, cualquiera que sea en el sacerdocio, conlleva la obligación de levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas de aquellos que los rodean. Ustedes, nosotros, somos los siervos del Señor, que concertamos un convenio de hacer por los demás de la mejor manera posible lo que Él haría. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros tenemos el privilegio de, en este tiempo, ayudar a nuestro Padre Celestial, ayudar a nuestro Señor Jesucristo a preparar, a sostener y a edificar el reino de Dios. Y la manera en que lo hacemos es sirviendo a los demás. Bueno, cambiemos un poco el concepto. En Jacob 2, versículos 13-14, ¿no es cierto?, ya empieza a hablar acerca del orgullo, ¿ya? Versus el tender la mano a los necesitados. El preocuparnos de nuestros semejantes va en contraposición al orgullo. Por eso muchas veces se nos dice que siempre sirvamos, porque el servicio nos ayuda a poder ir eliminando el orgullo en nuestra vida. Leamos entonces versículo 13 y 14. Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia, que habéis obtenido muchas riquezas, y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente de que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con el cuello erguido y ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis que sois mejores que ellos. Y ahora bien, hermanos míos, ¿suponéis que Dios os justifica en esto? He aquí, os digo que no, antes bien, os condena, y si persistís en estas cosas, sus juicios os sobrevendrán aceleradamente. Porque algunos de ustedes, algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis en el orgullo. Andáis con el cuello erguido, dice, y la cabeza en alto, por causa de vuestras ropas costosas. Pareciera ser que aquí, ¿no es cierto?, los nefitas, ¿ya?, querían tener ropas costosas y elegantes para de alguna manera sentirse diferentes, sentirse que están en una posición más alta que sus hermanos. Esto es un sentimiento de orgullo. Y esto, ¿no es cierto?, era lo que ellos pensaban que lo hacía mejores. Su condición económica, sus ropas, la manera como ellos, ¿no es cierto?, vestían y iban por la vida, ¿no es cierto?, suponiéndose que eran mejores que sus hermanos. ¿Suponéis que Dios os justifica en esto? Dice, he aquí, os digo que no, antes bien os condena. Y si persistís en estas cosas, sus juicios sobrevendrán aceleradamente. Bueno, todos saben que todos nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón. Y esa es una de nuestras luchas que tenemos que tener, ¿ya? Nunca debemos sentirnos que de alguna manera somos mejores que nuestros hermanos. El Señor, para Él, todos somos iguales. Y Él lo único que desea es que nosotros nos desechemos este pecado de nuestro corazón. El elder Tom Perry enseñó lo siguiente. Muy a menudo es el orden de las cosas lo que es fundamental en las instrucciones del Señor para nosotros. El Señor no nos dice que no debemos ser prósperos. Esto sería inconsistente con los muchos registros que tenemos de Él bendiciendo a su pueblo con prosperidad. Pero nos dice que debemos buscar la prosperidad solo después de haber buscado y encontrado. Entonces, porque nuestros corazones están en lo correcto,
porque lo amamos ante todo, elegiremos invertir las riquezas que obtendremos en la construcción de su reino. Bien, entonces el Perry nos enseña que no es el dinero, no son las riquezas el problema, ¿no es cierto? Sino que también el problema es básicamente está en nosotros, en nuestro corazón. Porque si nosotros buscamos estas cosas para ayudar a edificar su reino, excelente, pero si lo vamos a hacer solamente y eso nos va a traer solamente vanidad y orgullo en nuestro corazón, al final las cosas temporales, más que una bendición, van a ser una maldición en nuestra vida, pero no por las cosas en sí, sino porque nosotros ponemos nuestro corazón en esas cosas y no en el Señor. En Jacob 2, versículos 5, 6 y 7, ¿no es cierto? Nos enseña un poco más sobre esto. O si Él nos mostrara que puede traspasaros y que con una mirada de su ojo puede humillaros hasta el polvo, o si os librara de esta iniquidad y abominación, o si escuchaseis la palabra de sus mandamientos y no permitáis que este orgullo de vuestros corazones destruyera vuestras almas. Considerad a vuestros hermanos como vosotros mismos y sed afables con todos, liberales con nuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Dice, primero, el versículo 5 nos habla del poder de Dios. Con una mirada de su ojo puede humillaros hasta el polvo, puede humillarme hasta el polvo. Y dice, o si pudiese, si os librara de esta iniquidad y abominación, no permitieseis que este orgullo de vuestros corazones destruyera vuestras almas. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, aconseja el profeta, y sed afables con todos, liberales con vuestros bienes. Y luego, nuevamente, el del Perry nos dice lo siguiente. Lo que esto me testifica es que podemos decir si ponemos el reino de Dios primero o no, al observar cómo tratamos a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, hay un vínculo especial que nos une. Hay ausencia de envidia y murmuraciones. Nos regocijamos en el éxito de un hermano o hermana tanto como en el nuestro. Compartimos nuestra sustancia para que todos sean ricos como nosotros. En definitiva, somos los guardianes de nuestros hermanos y hermanas. Mi sensación es que no siempre trabajamos juntos, que todavía estamos demasiado interesados en las aspiraciones de honores personales y éxito, y mostramos muy poco interés en el objetivo común de construir el reino de Dios. Mire qué interesante lo que enseña el Perry con relación a esto. Dice, podemos decir si ponemos el reino de Dios primero o no en la manera como tratamos a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. ¿Hay un vínculo especial que nos une? ¿Hay ausencia de envidia y murmuraciones? ¿Nos regocijamos en el éxito de un hermano o hermana tanto como en el nuestro? ¿Compartimos nuestra sustancia para que todos sean ricos como nosotros? En definitiva, ¿somos los guardianes de nuestros hermanos y hermanas? Esas son las preguntas que nos hace él, ¿ya? Y hay cosas bien interesantes aquí. ¿Nos regocijamos en el éxito de un hermano o hermana? ¿Hay ausencia de envidia, murmuraciones? Entonces, queridos hermanos, cuando hay estas cosas en nosotros, cuando sentimos envidia por el éxito de un hermano, cuando murmuramos de ellos, o cuando no nos sentimos felices por el éxito que ellos alcanzan, es el orgullo en nuestro corazón el que necesitamos erradicar. Mi sensación, dice el Perry, es que no siempre trabajamos juntos, no somos lo unidos que deberíamos ser. Estamos demasiado interesados en nuestras aspiraciones personales y de éxito. Mostramos poco interés en el objetivo de construir el reino de Dios. Qué interesante, hermano, porque lo que el pueblo, lo que Jacob enseñó al pueblo nefita es exactamente la misma condición espiritual nuestra. Entonces estas palabras tanto son para el pueblo nefita como para nosotros. Son las mismas palabras que nosotros, la misma enseñanza que nosotros necesitamos.
Vamos a pasar a otro concepto, ¿no es cierto?, que es con relación a la castidad. Y escogí dos versículos, versículo 28 y el 33, porque no podemos leer todos los versículos, tenemos un tiempo limitado. Y el versículo 28 y 33. Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son una abominación para mí. Así dice el Señor de los ejércitos. Porque no llevarán cautiva a las hijas de mi pueblo a causa de su ternura, sin que yo los visite con una terrible maldición, aún hasta la destrucción. Porque no cometerán fornicaciones como los de la antigüedad, dice el Señor de los ejércitos. Claro, entonces el Señor está hablando en estos versículos acerca de la castidad. Y la castidad, como dice la guía de la Escritura, es la pureza sexual del hombre y la mujer. Y este era otro problema que estaban teniendo ellos, ¿no es cierto? Y es un problema que también tenemos nosotros en este tiempo, en este tiempo en que nosotros vivimos, ¿ya? E inclusive estas cosas que nosotros creemos son ridiculizadas por el mundo, el de los de la ley de castidad. Pero estos principios que son inalterables y maravillosos, que el Señor ha tenido desde el principio, ¿no es cierto?, son una gran protección y bendición para nosotros en nuestra vida. Presidente Faust enseñó lo siguiente. Es más probable que quienes se involucren en intimidades físicas con alguien fuera del matrimonio tengan sentimientos de culpabilidad, así como de un profundo daño emocional y físico. Las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer fuera de los límites que el Señor ha señalado acarrean gran sufrimiento, vergüenza, degradación y desdicha para los que actúen de ese modo. Sí, queridos hermanos, el pecado nunca fue felicidad, se nos enseña. Dice, la relación íntima fuera del matrimonio acarrean gran sufrimiento, vergüenza, degradación y desdicha para los que actúen de ese modo. Eh, Pareciera ser que el mundo nos enseña todo lo contrario. Nos enseñan que ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, es como lo normal, es como lo que se fomenta y es como lo popular. Pero eh, el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Y la ley de castidad es un gran mandamiento de protección y de felicidad en nuestra vida. Sigamos leyendo. Dice, por el contrario, cuando esos sagrados dones se usan según lo dispuso el Señor dentro de los límites del matrimonio en el templo, nos proporcionan el gozo de la felicidad más grande. Cuando tenemos una familia y una posteridad, llegamos a ser co-creadores con Dios. La castidad antes del matrimonio, seguida de la fidelidad después del mismo, constituyen el pasaporte sagrado hacia el autorrespeto y la felicidad para todos. Exacto. Dice que nos proporcionan el gozo y la felicidad más grande. Y eso es verdad, hermanos. Cuando somos fieles a nuestros votos conyugales, el Señor nos bendice con mucho gozo y alegría en nuestros corazones. Y dice también que no solamente eso, llegamos a ser co-creadores con Dios, participantes de su plan eterno de maravillosa felicidad para sus hijos. Eso es parte de lo que es la ley de castidad. Elder David Benda enseñó lo siguiente. En un mundo que se burla cada vez más de la santidad de la procreación y minimiza el valor de la vida humana. Exacto. Vivimos en un mundo que cada vez se burla más de todas estas cosas de la santidad y procreación. Minimiza el valor de la vida humana. Hay una cita de él, cortita, que dice, les prometo que la obediencia a la ley de castidad aumentará nuestra felicidad en la vida terrenal y hará posible nuestro progreso en la eternidad. La castidad y la virtud siempre han sido y siempre serán más caras y preciosas que todas las cosas. Bien,
Queridos hermanos, le doy mi testimonio que es así, que la ley de castidad es algo maravilloso para nosotros. Nos da gozo y felicidad y nos hace que cada día podamos tener una relación más estrecha con nuestro Padre Celestial. Eh, Agradezco la enseñanza de la ley de castidad. Agradezco que el Señor no solamente nos protege, sino nos da una herramienta para tener gozo y felicidad en esta vida. Vamos a cambiar un poco el concepto ahora, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco acerca de la ceguera espiritual, ¿ya? Y bueno, yo ya tengo ese problema un poco, estoy quedando un poco ya más piti, ¿no es cierto? No veo muy bien. Eh, Quiero decirles que mi nieto hace un par de días atrás tomó mis lentes y todavía no los encuentro. Y por lo tanto, las personas que tenemos una carencia en nuestra vista física, ¿no es cierto?, nos puede servir para entender un poco más el concepto espiritual. ¿Saben una cosa interesante cuando uno tiene un problema de que no ve muy bien? Bueno, ¿qué es lo que yo hago si no tengo mis lentes? ¿No es cierto? Pongo una luz y por un efecto mágico, cuando pongo la luz cerca, puedo ver las letras con mucho más nitidez que si no la tuviera, si la tuviera lejos. En las cosas espirituales pasa algo similar. Cuando a mayor luz hay menos ceguera. Y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Jacob 4, escogí los versículos 8, 10 y 14. Y nadie hay que conozca sus sendas a menos que le sean reveladas. Por tanto, no despreciéis, hermanos, las revelaciones de Dios. Por tanto, hermanos, no procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano. A causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon, y porque así lo desearon, Dios ha hecho a fin de que tropiecen. Bien, qué interesante estos versículos porque hay varias cosas muy buenas que nos enseña. Versículo 8 dice, no hay nadie que conozca su senda a menos que le sean reveladas. Y esto es, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo. No menospreciemos las revelaciones de Dios, dice el versículo. Por lo tanto, cuando vivimos a través de la revelación en nuestra vida, y qué gran privilegio tenemos de tener un profeta en este tiempo, en que vivimos a través de la revelación que el profeta nos entrega. Hermanos, si ustedes empiezan a analizar un poco cómo el Señor a través de su profeta ha ido preparando a su pueblo para las condiciones mismas que vivimos en este tiempo. Se cambió la cantidad de horas de las reuniones, se nos entregó el programa Ven Sígueme, se fortalecieron los quórumes y se ha ido haciendo una serie de medidas para que nosotros podamos tener todas las herramientas en este tiempo para ser autosuficientes. Y cuando pensamos nosotros en nuestra vida que íbamos a tener un domingo que no pudiéramos ir a la iglesia, cuando pensamos que podríamos estar en una condición como esta, pero sin embargo, testifico que hay un profeta del Señor y testifico que Él prepara a su pueblo y que ama a su pueblo y que la revelación del Señor está ahora con su pueblo. Y qué privilegio tenemos nosotros de ser parte de ese pueblo. Dice, a causa de su ceguedad. ¿Y por qué vino esa ceguedad espiritual? Dice, porque traspasaron lo señalado. De eso vamos a hablar en un momentito más adelante. ¿Qué significa traspasar lo señalado? Es necesario que caigan, porque Dios dice, le ha quitado su claridad. ¿Por qué Dios puede quitarle la claridad espiritual a alguien? El versículo dice, porque ellos así lo desearon. No fue
el Señor que endureció el corazón del faraón. Fue el faraón que endureció su corazón debido a las cosas que no fue capaz de ser lo suficientemente humilde como para dejar ir al pueblo de Israel. Al final, todas las cosas tienen su repercusión. Si nosotros endurecemos nuestro corazón, deseamos las cosas que no son de Dios, va a comenzar a haber una ceguera espiritual. No vamos a, dice que van a andar a tropezones en la luz del día. Dios lo ha hecho a fin de que tropiecen, termina diciendo el versículo, ¿cierto? Pero no porque Él quisiera en su corazón eso, sino porque nosotros lo deseamos. Nosotros no deseamos tener más luz y conocimiento, según lo que dice el versículo 14. Elder Bassett, de los 70, nos enseñó algo con relación a esto. Para entender los misterios de Dios o aquellas cosas que se pueden entender solo por medio de la revelación, debemos seguir el ejemplo de Nefi, que dijo: y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. El Señor mismo más adelante explicó que Nefi había ejercitado fe, buscado diligentemente con humildad de corazón y guardado sus mandamientos. ¿Se acuerdan, hermanos, que hace algunas clases atrás, cuando estábamos comenzando el estudio del libro de Mormón, estuvimos viendo el modelo de revelación que, entre otras cosas, tenía que tener algunos elementos como un gran deseo de saber la voluntad de Dios, clamar, ¿no es cierto? Y me gusta la palabra clamar porque es más que estar haciendo una oración un tanto en forma automática, sin meditar mucho lo que estamos diciendo. Clamar es rogar, clamar, ¿no es cierto?, es suplicar con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Y eso es lo que hizo Nefi. Aunque era joven, tenía grande deseo de conocer lo que el Señor le había revelado a su padre. Él clamó, ¿no es cierto?, y dice que había ejercitado fe, buscado diligentemente con humildad de corazón, y también un aspecto muy importante es guardar los mandamientos. ¿Se acuerdan cuando los hermanos de Nefi fueron y le dijeron que no entendía las cosas que el Señor había dicho? Y Nefi le dijo: ¿cómo es que no guardáis los mandamientos? Guardar los mandamientos es algo importante para poder tener la revelación del Señor. Versículos 12 y 13. Y ahora bien, amados míos, no os maravilléis de que os diga estas cosas, pues ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él, así como el conocimiento de una resurrección y del mundo venidero? El Espíritu habla la verdad y no miente, por tanto habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas no son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Bien. El profeta Jacob hace una pregunta: ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él? Hermanos, podemos llegar a tener un mejor conocimiento de Cristo, entendiendo cada día un poco mejor lo que significa la expiación de Cristo. Y la expiación de Cristo es como el centro de todo principio y de toda doctrina de la Iglesia, porque gracias a la expiación de Cristo, gracias a su demostración de amor, nosotros tenemos la oportunidad de regresar a la presencia de Dios. Déjenme explicarle un poco. Por ejemplo, hay un principio, es el perdón. El perdón, ¿no es cierto?, es un principio importante. ¿Tiene que ver con la expiación? Absolutamente tiene que ver con la expiación. No podemos buscar el perdón de Dios si no perdonamos a nuestros hermanos. El arrepentimiento. ¿Tiene que ver el arrepentimiento? Por supuesto. No podemos
arrepentirnos, ¿no es cierto? O no podemos dejar de arrepentirnos y esperar que la expiación surta efecto en nuestra vida. ¿Cuántas veces has de perdonar a tu hermano? Dice 70 veces 7. Entonces, ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo? ¿Por qué no ponerla como un centro de nuestra vida y que nuestras acciones tengan que ver de la manera como nos relacionamos con entender lo que es la expiación de Cristo? Que es la expresión máxima de amor y de condescendencia de nuestro Padre Celestial y de aún Jehová, nuestro Señor Jesucristo mismo, al venir a este mundo, al estar dispuesto a sacrificar todo para que nosotros podamos regresar a su presencia. Elder Uchtdorf, ¿no es cierto?, nos enseña varias cosas interesantes con relación a esto. Vamos a leer 2 párrafos y vamos a ir analizando un poco. Nunca debemos perder nuestro sentido de asombro y profunda gratitud por el sacrificio eterno del Hijo de Dios. La expiación del Salvador no puede convertirse en algo común y corriente en nuestra enseñanza, en nuestras conversaciones, ni en nuestro corazón. Es sagrada y santa. Bien, nunca debemos perder el sentido de una profunda gratitud y un profundo asombro por el sacrificio de nuestro Señor. A veces, como tendemos a hablar tanto con relación a, por ejemplo, a este concepto, puede ser que a lo mejor en nuestros corazones y en nuestra mente empecemos a relativizar su importancia, pero sin la expiación de Cristo nada tiene sentido, ni los lazos eternos familiares, ni la esperanza de volver a vivir nuevamente con resucitar, ninguna cosa tiene sentido sin la expiación de Cristo. No puede convertirse en algo común ni corriente. Es sagrada y santa la expiación. Sigamos entonces. Me maravillo al pensar que el Hijo de Dios condescendiera a salvarnos con los imperfectos, impuros, propensos a errar y desagradecidos que somos. He procurado comprender la expiación del Salvador con mi mente finita y la única explicación que hallo en esta: Dios nos ama profunda, perfecta y eternamente. Claro, el Elder dice que he tratado de entender, digamos, en mi mente finita, darle una explicación a la expiación. Y la única explicación que él encuentra, que Dios nos ama tan profundamente, tan perfecta y eternamente, ¿no es cierto?, que todo lo que Él ha hecho es por amor a nosotros. Testifico que Dios nos ama. Testifico que Él ama a cada uno de sus hijos, con todas sus imperfecciones, con todos sus errores y debilidades, y que testifico que hay un lugar en la mesa del Señor para cada uno de nosotros, en la medida en que nosotros podamos arrepentirnos e ir a Él. Y la última parte. Una poderosa expresión de ese amor es lo que las Escrituras denominan comúnmente la gracia de Dios, la asistencia divina y la investidura de fortaleza que nos permiten progresar desde nuestras limitaciones y defectos actuales hasta llegar a ser seres exaltados de verdad y luz, hasta que seamos glorificados en la verdad y sepamos todas las cosas. La gracia de Dios. La pregunta al final: ¿somos salvos por obras o somos salvos por gracia? Finalmente, ¿no es cierto?, aunque después de hacer todo lo que nosotros podamos hacer, todavía somos imperfectos, todavía vamos a ser pecadores, y es gracias, perdonando la repetición de la palabra, a la gracia de Dios que somos salvos. Es decir, la gracia de Dios cubre aquellas imperfecciones de una persona que ha tratado durante su vida de tratar de hacer lo mejor posible, y que aún no siendo perfecto, tiene la esperanza de regresar a Dios debido a esta gracia. Y esta gracia viene por la expiación de Cristo. Y vamos a analizar un poco acerca qué es lo que es traspasar lo señalado, ¿ya?
vamos a leer un poquito, ¿ya? Y ir analizando un poco. ¿Se acuerdan que les mencioné que íbamos a ver que había una ceguera espiritual por traspasar lo señalado? Bueno, leamos primero lo que dice Elder Bassett y luego, ¿no es cierto?, lo que enseñó Elder Cook. ¿Mm? En esta época moderna hemos llegado a esperar que el conocimiento se pueda y se deba obtener de inmediato. Cuando la información no se consigue ni se accede fácilmente, a menudo se la rechaza o no es confiable. Bien, vive una época en que todo lo queremos rápido, ¿no es cierto? Voy a leer yo la segunda para que mi esposa lea el tercera. Dice, debido a la abundancia de información, algunas personas sin querer confían más en las fuentes disponibles de origen desconocido en vez de confiar en el modelo que el Señor ha establecido para recibir revelación personal. Qué importante eso. Tenemos que ir a la fuente misma para obtener revelación personal. No podemos ir inclusive a fuentes desconocidas para saber aquellas cosas que Dios desea para nosotros. Y después, Jacob debe haber descrito nuestra época cuando dijo, pero he aquí, ellos fueron un pueblo de dura cerviz y despreciaron las palabras de claridad y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender porque así lo desearon. Elder Cook dijo que había cuatro cosas, cuatro formas en las cuales la persona podía traspasar lo señalado. Primero, la sustitución de la verdad del Evangelio por la filosofía de los hombres. A veces nos negamos a aceptar las verdades del Evangelio por ser sencillas. A veces nos gustaría que fueran más rebuscadas, pudieran tener, digamos, un aspecto más complejo, pero el Evangelio es sencillo y a veces las personas tienden a reemplazarlo por la filosofía de los hombres. La número dos. Dice, el fanatismo evangélico es cuando elevamos cualquier principio a una preeminencia de tal, no, a una preeminencia tal que disminuya nuestro compromiso con otros principios. Claro, es cuando yo digo, este es el principio más importante, ¿no es cierto? Y los otros para mí son secundarios. Y eh, puede ser en cualquier orden de cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, no, lo más importante que existe, ¿no es cierto?, es la asistencia el día domingo y aparte de eso es lo único que yo necesito en mi vida. Pero el Evangelio es un conjunto de principios, un conjunto de doctrinas, y todas tienen su misma validez, ¿ya? Y a veces las personas quieren poner una doctrina o principio por sobre otros, pero no debe ser de esa manera. El tercero, Hazañas puramente simbólicas y de poco valor como sustituto de la consagración diaria. sí, dice, algunos miembros expresan que se comprometerían con entusiasmo si se les diera un llamamiento importante. No, si yo fuera presidente, si yo fuera obispo, haría esto, haría lo otro, pero como tal vez mi llamamiento es menor, no tengo el mismo compromiso, no tengo el mismo interés, ¿no es cierto? Eso es puro simbolismo, dice, y de poco valor, como un sustituto de lo que significa la consagración diaria. Como dijo Elder Ursudorf una vez, dijo, empujen desde el lugar donde estén. Eso es importante. El lugar donde estén, el llamamiento en que estemos, ese es el llamamiento más importante en este momento. De ahí es donde el Señor espera que yo haga mi contribución. Y finalmente, El poner las reglas en un plano más elevado que la doctrina. Las personas que se comprometen a seguir las reglas sin tener en cuenta la doctrina y el principio son particularmente susceptibles a traspasar lo señalado. claro, eh, eh, a veces una regla, ¿no es cierto?, la consideramos más importante que la doctrina o un principio, ¿ya? Eh, una, una, una doctrina,
¿no es cierto?, nos enseña qué es lo que tenemos que aprender con relación a algo. El principio nos enseña cómo debemos llevarlo a cabo, pero muchas veces la regla pareciera ser más importante. Por ejemplo, y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, podría yo pensar que tal vez lo más importante en la reunión sacramental es la reverencia durante la Santa Cena. Por lo tanto, tal vez una buena medida sería sacar a todos los niños, ¿no es cierto?, y que no estén en el salón sacramental para que podamos tener una absoluta reverencia. Pero ¿eso es lo que nos enseña la doctrina del Evangelio? ¿Eso está en armonía con los principios? ¿Se dan cuenta? Ahí hay un ejemplo de poner a veces las reglas en un plano más elevado que la doctrina. Bueno, estos son los 4 puntos, ¿no es cierto?, que el del Cook nos enseña con relación a traspasar lo señalado. Queridos hermanos, estamos llegando al final de nuestra clase. Esto es igual que en la escuela dominical, ¿no es cierto? Tenemos 50 minutos. Tal vez a veces alcancemos a terminar nuestra clase, tal vez no. Siempre va a quedar el PowerPoint como respaldo. Hoy día alcanzamos a terminar durante nuestro tiempo. Finalmente, quisiera darle las gracias a todos ustedes que escuchen este video. El único propósito que tiene es que podamos seguir manteniendo un contacto de lo que el Señor espera para que nos edifiquemos mutuamente. Tal vez va a ser un poco difícil en este tiempo, pero con fe y con optimismo el Señor va a permitir que salgamos adelante. Testifico que esta es la iglesia de Dios, testifico que es lo que el Señor desea, seguir la voz del profeta en este tiempo, y esta es su obra. Y gracias, que tengan un buen día de reposo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sí.